Buenas tardes, hoy vamos a hablar de rodillas, sobre todo el trauma. Entonces nos vamos a enfocar en las fracturas por avulsión. Las fracturas por avulsión vamos a definir a avulsión como un desprendimiento de un fragmento óseo que puede estar dado ya que se da por fuerzas de tracción, sea de un ligamento, sea de un tendón o de una porción muscular. Dentro de las fracturas por avulsión en la rodilla vamos a tener estos diferentes tipos de fracturas por avulsión que las vamos a ver más a profundidad. Entonces, comencemos por la fractura avulsión de Segre. En este caso, esta es una avulsión cortical de la inserción tibial del ligamento capsular lateral. Cuando hablamos de una avulsión compleja, esta también puede tener el tracto iliotibial y la banda oblicua anterior dentro de la fractura por avulsión. El mecanismo se va a dar por una tensión anormal en la parte central del ligamento capsular lateral. Entonces, como vamos a ver al paciente, él va a tener un dolor en la línea articular lateral y va a tener una inestabilidad para la rotación anterolateral. Entonces, en este ejemplo lo que vamos a ver es la presencia de un fragmento óseo que va a tener una forma elíptica y se va a encontrar paralelo a la tibia en su aspecto lateral. Eso lo vamos a ver en radiografía. Una mejor valoración se la puede hacer a través de la resonancia magnética, como podemos ver en este ejemplo de esta densidad protónica, en la que podemos ver la porción de este fragmento elíptico paralelo al aspecto lateral de la tibia. Como un mejor esquema para que nosotros nos podamos ubicar en la fractura de Segre, lo que tenemos que recordar es la avulsión que se da por la tracción del ligamento capsular lateral en la porción de la tibia. Otra fractura avulsión que vamos a hablar es la de Segre reversa. En este caso, el fragmento óseo se va a desprender del aspecto medial de la tibia proximal. Esta va a tener una avulsión del componente capsular del ligamento colateral medial. En cuanto al mecanismo, este se da por una rotación externa y estrés de embalgo aplicado a la rodilla. En este caso podemos tener patologías asociadas como es el desgarro parcial del ligamento cruzado posterior, una avulsión del ligamento cruzado posterior de la inserción en su porción tibial y también un desgarro del menisco medial. Entonces, en este ejemplo lo que vamos a ver de igual manera es la presencia de un fragmento elíptico paralelo, pero en este caso en el aspecto medial de la tibia. Entonces aquí nos ubicamos, vemos que el peroné se encuentra en este lado, por tanto este es el aspecto medial. De igual manera, en la resonancia magnética lo que vamos a poder ver es la presencia del fragmento en la región medial de la tibia y también vamos a ver en la zona donde se produjo la avulsión del fragmento óseo una irregularidad en la cortical. Por otra parte, en la avulsión fractura del ligamento cruzado anterior, lo que vamos a ver es un fragmento óseo que se va a poder encontrar en la muesca intercondilia y este se asocia a una irregularidad de la cortical. También, como podemos ver aquí en este ejemplo, es la presencia de este fragmento óseo. Entonces, en el caso de esta avulsión, lo que vamos a ver es que se da en la inserción distal o media anterior en la eminencia tibial. Esta es más común en niños y adolescentes. Sin embargo, el mecanismo va a ser diferente. En los niños generalmente se da por una flexión forzada y una rotación interna. En cambio, en los adultos generalmente se da en un mecanismo de hiperextensión. Este se asocia bastante a los accidentes de tránsito. En el caso de los adultos y en los accidentes de tránsito también pueden tener como hallazgos asociados el desgarro del ligamento colateral medial, contusiones óseas. En cuanto a clínicamente, este va a tener una rodilla dolorosa y tiene un signo de inestabilidad anterior. Entonces, en otros ejemplos en la resonancia magnética, vamos a poder ver de una mejor manera cómo tenemos este fragmento óseo avulsionado y la inserción del ligamento cruzado anterior que va a estar pegado en el fragmento óseo y el ligamento está indemne. De igual manera, podemos en este caso ver cómo solamente tenemos esta avulsión del fragmento óseo, el ligamento cruzado anterior se encuentra indemne asociado a edema de los tejidos blandos. Cuando hablamos de la avulsión del fragmento de esta zona de la tibia, podemos clasificarla de acuerdo a la clasificación de Meyers y Meckever de fracturas de eminencia tibial. Entonces, en esta clasificación vamos a tener 5 grados, en la cual el primer grado solamente vamos a tener una fractura que no va a estar desplazada. En el segundo grado tenemos una fractura ya con un desplazamiento en la región anterior de fragmento óseo, pero vamos a ver aquí que tenemos un margen cortical posterior aún está articulado. En el grado 3 ya es una fractura completamente desplazada sin ningún contacto óseo y en el grado 4 ya vamos a ver que tenemos además de esto multifragmentos. Todas estas tipos de avulsiones desde la 2 a la 4 tienen un tratamiento quirúrgico.
Por otra parte, hablando de la fractura avulsión del ligamento cruzado posterior, esta no es tan común, usualmente puede presentarse como una lesión solitaria. Generalmente esta se da la avulsión en la porción de la inserción tibial. El mecanismo se va a dar por un golpe directo sobre la región anterior de la tibia con la rodilla flexionada. De igual manera, esta se puede dar en accidentes de tránsito. Como hallazgos asociados tenemos el daño al ligamento colateral lateral y medial, el desgarro de los meniscos y las contusiones óseas. Esta es importante la detección, ya que esta va a causar una inestabilidad crónica. Por tanto, cuando se ha detectado el tratamiento de esta va a ser la mayoría de los casos quirúrgica. Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar? Es que podemos tener pequeños fragmentos óseos que podemos ver en la superficie articular de la tibia y el fémur. En muchos de los casos podemos ver en la vista más bien oblicua la irregularidad de la superficie articular con la presencia de un fragmento óseo, como lo vemos en este ejemplo. En la resonancia magnética, esa nos va a dejar de una mejor manera distinguir en dónde se encuentra la zona de la avulsión, como vemos en este caso. De igual manera, aquí vamos a ver este fragmento óseo que se ha avulsionado y vamos a ver aquí el ligamento cruzado posterior, el mismo que se encuentra insertado en este fragmento avulsionado, más sin embargo el ligamento se encuentra indemne. Otra de las fracturas de avulsión es la del complejo arqueado. Este complejo arqueado está formado por algunos tendones y ligamentos. Generalmente este es el estabilizador de la esquina posterolateral. En este caso, a veces la clínica no nos ayuda para el diagnóstico porque el paciente va a tener leve edema de tejidos blandos, va a tener un poco de dolor y no va a haber una limitación en la actividad física. Generalmente en el mecanismo se da porque hay una rodilla en extensión y con un trauma anteromedial en la zona de la tibia o en una hiperextensión. Los hallazgos asociados pueden ser los traumas del ligamento cruzado anterior y posterior, de los ligamentos colaterales, de la banda iliotibial, los meniscos y el músculo conditio. Entonces aquí vamos a tener un ejemplo. En este lo que vamos a tener es el signo arqueado que se llama. ¿Qué significa esto? Que vamos a tener el fragmento óseo que va a tener una forma elíptica, pero el eje longitudinal del fragmento óseo va a tener una orientación horizontal, como lo estamos viendo en este caso de este ejemplo. De igual manera, en la vista anteroposterior, donde podemos ver el fragmento óseo que tiene una forma elíptica, pero tiene una orientación horizontal. De igual manera, en este ejemplo vemos la orientación horizontal que va a tener el fragmento óseo, que es lo que le llamamos como el signo arqueado, y la resonancia magnética sobre todo nos ayuda para saber en dónde es el fragmento óseo que se ha avulsionado y podemos revisar mucho mejor las corticales óseas. También podemos hablar como una fractura avulsión de la banda iliotibial. Entonces, en este caso lo que se va a presentar es una avulsión y retracción de la banda iliotibial del tubérculo de Gervais, que es en donde se inserta, que es aquí como estamos viendo en este ejemplo. Es muy raro que se produzca una avulsión de la banda iliotibial, mas sin embargo, cuando tenemos un mecanismo de flexión y rotación interna, puede darse este desprendimiento. Como hallazgos asociados va a estar la lesión del ligamento cruzado anterior. Entonces, la resonancia magnética va a ser la que nos va a ayudar de una mejor manera. Entonces, en este caso estamos viendo que no se ve la banda iliotibial, su inserción en esta porción de la tibia, en el tubérculo de Gervais. Por tanto, se determinó como una fractura de avulsión. También podemos tener esta patología en el tendón del cuádriceps. Entonces, este generalmente es secundario a micotrauma repetitivo y también se lo puede encontrar en enfermedades sistémicas como hiperparatiroidismo, diabetes, hiperuricemia. El mecanismo se da por una contracción súbita en la rodilla flexionada, sobre todo durante actividades deportivas como correr, saltar o patear. Entonces, lo que nosotros vamos a poder ver aquí es de igual manera que se produce una avulsión del tendón del cuádriceps y la resonancia magnética la vamos a poder ver de una mejor manera con los hallazgos asociados que pueden ser edema óseo, puede ser derrame articular o también puede ser edema de tejidos blandos. En cuanto a la avulsión crónica, generalmente lo que se puede encontrar son calcificaciones. Algo que me olvidé de mencionar es que este desgarro o esta avulsión, perdón, se da en la inserción del aspecto superior de la patela. Y finalmente vamos a hablar del Osgood-Schlatter. Esta fractura de avulsión se da por una avulsión de la porción de la tuberosidad tibial. Esta generalmente no se conoce el mecanismo fisiopatológico, pero se cree que es por un microtrauma repetitivo, más una tracción del tubérculo tibial por el tendón patelar. Entonces es más común en hombres adolescentes y que hacen ejercicio físico. Generalmente este es bilateral en 50% de los casos y para hacer el diagnóstico estos pacientes deben presentar sintomatología.
Entonces, en este ejemplo estamos viendo la avulsión de la tuberosidad tibial asociado a edema de tejido blando y también a derrame articular, como vemos en este ejemplo. También podemos ver aquí en este ejemplo en la radiografía cómo se produjo la avulsión con ese fragmento óseo. Una de las lesiones que a veces es difícil también de diagnosticar es la fractura de los cóndilos femorales. Esta generalmente se da por fuerza de cargas axiales que se asocian a estrés de parón en valgo. Generalmente el trazo fracturario va a tener una morfología de T o de Y los cóndilos femorales pueden golpear la meseta tibial provocando una fractura asociada en la meseta tibial. Es muy raro que se dé una fractura del cóndilo femoral aislada. Entonces aquí en este ejemplo nosotros podemos ver esta zona que nos da la idea de una cortical que no está adecuadamente formada y de igual manera en esta manera donde podemos ver una zona más radiolúcida en la que podemos sospechar que existe una fractura. Por tanto, para determinar y poderlo verificar de la mejor manera se suele utilizar la tomografía, como vemos en este ejemplo en el que ya se vio, que es una fractura de los cóndilos femorales. Entonces aquí les dejé solamente un esquema para que recordemos cuáles son los tipos diferentes de fracturas, avulsiones y de fracturas que se pueden ver cuando hablamos de la tibia, para que lo puedan revisar mejor. Entonces, eso es todo y muchas gracias.